A través de este módulo vamos a revisar 3 tipos de conversaciones necesarias para poder ser más efectivos al momento de ejercer liderazgo. En un primer momento trabajaremos las conversaciones de coordinación de acciones, la conversación de reconocimiento y finalmente la conversación de feedback. La conversación de coordinación de acciones tiene principalmente 2 agentes, el cliente y el realizador. En esta relación de cliente-realizador no hay una jerarquía organizacional, es decir, todos podemos ser en algún minuto clientes y todos podemos ser en algún minuto realizadores. El cliente es quien realiza un pedido al realizador. Por ejemplo, un pedido puede ser tráeme un vaso de agua. Y el realizador es quien tiene la autoridad de ejecutar este pedido realizado por el cliente. El realizador, en este caso, como ejemplo, trae el vaso de agua. Podríamos decir que es simple hasta este minuto. Sin embargo, el cliente, al recibir el vaso de agua, se molesta porque el vaso de agua estaba caliente y él quería un vaso de agua helada. Eso generó un conflicto entre cliente y realizador porque el cliente piensa que el realizador es una persona incompetente porque era obvio que debía traer un vaso de agua helada y no caliente. Podemos ver entonces que en este modelo, para evitar conflictos en las relaciones que se pueden generar con algo tan simple como un pedido mal hecho, es la necesidad de preparar los pedidos. En la preparación del pedido tiene que estar presente los siguientes elementos. ¿Qué? Que va a ser en el fondo lo que vamos a solicitarle al realizador. El cómo, cuál va a ser la cualidad o característica de este pedido que quiero realizar. El cuándo, cuándo va a ser el momento en el cual yo necesito que ese pedido se realice. El dónde, si es que hay algún lugar específico donde tiene que realizarse. Y finalmente, el para qué o el sentido de este pedido. El para qué le da en el fondo al realizador luces respecto de la relevancia, la importancia, el contexto por el cual es necesario realizar el pedido. Es muy diferente decir, tráeme un vaso de agua helada, ahora y para esta sala, porque tengo sed, a decir solamente, tráeme un vaso de agua. Mientras menos información yo entregue a mi realizador, da más espacio a que éste interprete mi pedido y por lo tanto que éste sea realizado de forma menos efectiva. Si es que yo como realizador no estoy claro en las condiciones de satisfacción de este pedido, es decir, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el para qué, también puedo realizar las preguntas destinadas a resolver estas inquietudes y así asegurar que en el fondo el pedido sea realizado de forma efectiva. También, antes de aceptar el pedido, como realizador yo puedo negociar las condiciones de satisfacción. Es decir, no es condición necesaria aceptar inmediatamente o hacer una promesa de cumplimiento, sino que yo puedo negociar porque en la medida que yo negocio y me comprometo a realizar un pedido, estoy resguardando la confianza que voy construyendo con la otra persona. Por lo tanto, a la base de este modelo de coordinación de acciones está la confianza. Una vez que yo acepto como realizador realizar el pedido, viene entonces el proceso de realización y luego de este, el cliente tiene que dar una declaración de satisfacción asociada al cumplimiento. Muchas veces pasa que en este proceso de coordinación de acciones, el cliente no declara si es que está conforme o no con el proceso, por lo tanto yo como realizador no sé si cumplí o no en forma efectiva el compromiso. Desde ahí que en el fondo como realizador también puedo solicitarle al cliente que me diga si está conforme o no con el proceso para así cuidar la relación que establezco con él. A continuación te invito a realizar un ejercicio destinado con aplicar el ciclo de coordinación de acciones con
3 personas dentro de tu contexto laboral y que veas en el fondo cuál fue el problema o lo que se hizo efectivamente asociada a la preparación del pedido, a la aceptación y a la declaración de conformidad o no, viendo también los espacios de mejora que puedes tener asociado a este análisis. Otra conversación que vamos a abordar en este módulo refiere a la conversación de reconocimiento. En esta conversación de reconocimiento, su principal objetivo es anclar comportamientos laborales esperados. Por ello, más allá de reconocer o valorar algo que yo estoy viendo que los trabajadores están haciendo bien, esta conversación en términos estratégicos tiene el rol de alinear, mostrar un mapa de desempeño en el cual le muestro a la persona lo que está haciendo bien y lo que yo espero que sea su desempeño laboral en el puesto de trabajo. Desde esta perspectiva, en una conversación de reconocimiento, el primer paso es identificar aquella conducta que yo quiero reconocer porque en el fondo es la que yo quiero anclar dentro del desempeño laboral. La identificación debe ser de una conducta en concreto y en el fondo tengo que identificar esa conducta en virtud de lo que yo quiero potenciar dentro del desempeño de esta persona o incluso a nivel de equipo de trabajo. Una vez que yo identifico esta conducta a reconocer, me junto o entrego el reconocimiento a esta persona y contextualizo indicando el por qué es importante la presencia de esta conducta y también cuál es el sentido que tiene en términos de por qué la estoy valorando. Y finalmente, otro elemento dentro del proceso de conversación de reconocimiento es que agradezco y valoro la presencia de esta conducta y luego cierro esta conversación. Son 3 pasos muy simples, pero en general no estamos muy acostumbrados a reconocer a las personas lo que están haciendo bien. Las personas muchas veces sienten que no tienen claridad respecto de lo que se espera de su desempeño y esta conversación, aparte de ser una conversación breve, es poderosa, primero que todo, para mejorar el estado de ánimo de los trabajadores, pero también es poderosa porque permite entregar una guía respecto de lo que se espera del desempeño de las personas. Es por eso que es importante que la conducta a reconocer esté lo más clara y específica posible y sea ojalá entregado el reconocimiento lo más cercano a la ocurrencia de la conducta para que este proceso sea efectivo. En el caso de una conversación de feedback, que es la que veremos a continuación, el propósito de la misma es poder retroalimentar respecto de un comportamiento laboral inadecuado, el cual debe ser corregido. Pero esta corrección tiene foco, primero que todo, en el aprendizaje. No es corregir por decir solamente lo que se hace mal, sino que este tipo de conversación tiene como propósito poder modificar el comportamiento laboral centrándose en aquello que la persona debe aprender o mejorar para poder hacerlo de manera diferente. Para nadie resulta cómodo ser objeto de una conversación de feedback, más allá si en el fondo el objetivo de la misma es recalcar lo que no se está haciendo bien. Por ende, un primer paso en esta conversación de feedback es observar el comportamiento de las personas para poder fundar con hechos concretos aquellos elementos que están siendo inadecuados dentro del comportamiento laboral. Teniendo información concreta respecto de aquello que no se está haciendo bien, por ejemplo, 3 días de la semana has llegado atrasado, 3 de las 5 veces que te solicité que me enviaras el informe, no fue enviado en los plazos que estimamos, puedo juntarme con esta persona para darle feedback mostrando no solo aquello que tiene que desarrollar de manera diferente, sino que dando a conocer cuál es el impacto y los costos de este comportamiento laboral inadecuado. Cuando hacemos esto, le damos el sentido a esta conversación de feedback. Y no solamente le digo lo que está haciendo mal, sino que cuál es el impacto que tiene para la persona, para el equipo, para la organización, este comportamiento que no está siendo desarrollado en forma óptima y los costos también de hacerlo mal.
luego de dar a conocer esta información, lo importante en una conversación de feedback es dar el espacio a la escucha y a que la persona pueda manifestar su opinión con respecto a lo que le estamos planteando. Por eso, dentro de este ciclo, planteamos el espacio para que la persona pueda decir qué piensa, qué opina, y también en este espacio poder utilizar para poder verificar la comprensión del mensaje, que este no sea malentendido, sino que la persona en el fondo verifique qué es lo que le quise decir y cuál es el sentido de este feedback que le estoy dando. Posterior a esta conversación, parte un proceso de acompañamiento, donde en el fondo yo como líder acompaño a estas personas en decirle cómo puede hacerlo en forma diferente, ofrezco también sugerencias, ofrezco acompañarla y ayudarla en temas concretos que deba trabajar de mejor forma. En el fondo, no lo dejo solo con el problema, sino que lo acompaño en buscar soluciones, y también podemos establecer acciones en conjunto para poder solucionar el problema en el comportamiento que existe. Finalmente, cuando se llega a un acuerdo en el fondo respecto de acciones que vamos a desarrollar, se cierra la conversación agradeciendo y valorando el espacio asociado a recibir feedback, que como dije anteriormente, no es una conversación fácil. A continuación, entonces, para poder practicar estas dos conversaciones, te invito a realizar los ejercicios que aparecen en la lámina relacionados con diseñar dos conversaciones de reconocimiento, indicando a quién quieres reconocer, cuáles son las conductas concretas que vas a reconocer y cuál es el impacto que tienen el desempeño y el logro de objetivos estos temas que quieres reconocer. Y por otro lado, diseñar dos conversaciones de feedback indicando a quién quieres retroalimentar, cuáles son las conductas concretas a retroalimentar y hechos que lo fundan, el costo o impacto de estas conductas en el desempeño o logro de objetivos, concretamente qué es lo que debe mejorar y cuál es el aprendizaje que debe tener, y los compromisos de desempeño.